Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones del mismo. También puede dejarnos un comentario, hacernos una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy voy a hablarles de algo que viví hace solamente unos días y me llamó muchísimo la atención porque el tema va a ser una competencia, lo que pasa o cómo se ve desde espectador una competencia de patinaje artístico. Déjenme decirle que yo había ido a una competencia anterior a esta en otro país y la había asimilado de una forma totalmente distinta a como la asimilé en esta ocasión. Esto puede ser que sea solamente local, vamos a subrayar esto, es muy importante decirlo. Puede ser que sea solamente local o puede ser que sea solamente nacional. Pero no dudo tampoco, en ningún momento voy a dudar de que pueda comportarse de la forma en que yo lo recibí en lo que es por lo menos toda América Latina y quizás también en otros países. Así que nos va a servir de todas maneras y como comentario pues pienso que siempre es válido. Lo primero que quiero decirles es que me pareció muy entusiasta el público, me pareció sumamente entusiasta el público, me pareció un ambiente sumamente sano, un ambiente increíblemente, vamos a llamarlo así, atractivo para una familia, para poder pasar un día en una competencia donde además en ningún momento había ningún tipo de cobro de entradas ni de nada, podías pasar sin problema ninguno en entrada libre, podías ver la competencia, todas las categorías y disfrutar de un día en un ambiente sumamente familiar. Una vez dicho esto, vamos a pasar a platicarles que la competencia se desarrollaba como es normal por muchas categorías. Habían infinidad de categorías, se podría decir. Como yo lo aprecié, ya les dije, fui solamente como público, fui invitado y fui a ver la competencia. Y las categorías me daban la impresión que eran, aparte de por la complejidad que iban alcanzando las alumnas, más que todo, o las distintas deportistas, también era por edades. Es decir, habían niñas de 4, 6, de 6, 8, de 8, 10 y así sucesivamente. Quizás un poco más separados, es decir, si eran de 4 o 6, la otra categoría era de 7, 9 y así de la otra sería de 10, 12, es decir, siempre para no repetir un mismo grupo de edades. Entonces, una vez dicho esto, déjenme explicarles que me llamó muchísimo la atención que tenían puestos específicamente los lugares donde se tenían que realizar, vamos a llamarlo así, los movimientos obligatorios. Esto limita muchísimo a la hora de hacer las coreografías, porque en los lugares específicos donde estaban delimitados los distintos movimientos obligatorios, tenías que realizar el movimiento. Quiere decir esto que si tú pensabas utilizar ese movimiento en otro momento de la coreografía, acuérdense que estamos hablando de patinaje artístico, esto dificultaba muchísimo los movimientos escénicos para la coreografía. Lo siguiente que tengo que anotar es que había un jurado, como casi siempre tienen que ser nones, los jurados no pueden ser pares, pues en este caso eran 5 personas de jurado, lo que me dio a mí, conociendo un poco la parte de calificación en este tipo de eventos donde se conjuga mucho el deporte con un arte específico, en este caso la danza, siempre los jurados son nones, eran 5 personas de jurado.
en otras competencias donde he tenido cierto vínculo más directo con los jurados, pues sabemos que la puntuación más alta y la más baja se eliminan y se quedan solamente 3 puntuaciones. En otros casos, aparte de esto, existen distintos jurados, es decir, existen 5 jurados para hacer la parte, vamos a llamarla así, deportiva, y 5 jurados para hacer la parte artística. Todo esto es muy subjetivo y todo esto, por supuesto, se puede compactar mucho más en dependencia del lugar, de los concursantes, del nivel de competencia que se tenga en este tipo de eventos. Pero lo más importante, pienso, siempre sin perder la óptica de que es un deporte, es la parte deportiva, es decir, la parte técnica de este deporte. Son deportes totalmente subjetivos, donde vamos a llamarlos así, los técnicos calificadores, pues ellos adoptan según el punto de vista de cada uno, va a ir adoptando y va a ir puntuando a los distintos grupos y a los participantes. Pues bueno, cada 3 categorías premiaban. Me parece muy lógico, me parece perfecto. Cada 3 categorías premiaban, se subían al podio, les ponían las medallas, pero me llamó mucho la atención que a pesar de todo ese ambiente festivo, nadie jamás, no vi a nadie que se molestara porque un deportista no sacara una nota o una puntuación que el público pensara que no estaba correcta. Ahí se denota mucho que no hay conocimiento quizás por parte del público en general de cómo se hace la puntuación. Estaba basada, me parece, en 20 puntos y iban agarrando, no sé cómo lo subdividirían, es decir, puede ser que sean 10 técnicos, 10 artísticos o 15 técnicos y 5 artísticos en dependencia. Bueno, las coreografías bastante bien, es decir, me llamó mucho la atención que a pesar de que se notaba mucho de que no había ningún artista integrado a los distintos equipos, sí se notaba un buen trabajo coreográfico, es decir, se lograba ver la idea, el tema que se trataba, el vestuario tenía que ver en casi todos con el tema que se estaba tratando, y los pasos, ahí es donde empiezan a haber pues ligeras discrepancias, diría yo, entre los puntos de vista de un artista con lo de un técnico deportivo. Pero bueno, quitando estas pequeñas diferencias, me llamó muchísimo la atención un aspecto. Había muchísimas categorías. Yo calculo que habrían aproximadamente 10 categorías. En ninguna categoría habían más de 3 integrantes. Entonces aquí volvemos a lo que ya hemos hablado un poquito en el caso de los eventos de competencia dentro de la danza. Aquí habían 3 integrantes por categoría, lo cual quiere decir que en cada categoría iba a haber oro, plata y bronce. Volvemos a lo mismo. Si es una competencia, lo quiero hacer con mucho rigor, lo quiero hacer realmente muy creíble. En este caso específico, que habían 3 personas por categoría, en muchos casos habían 2 y en otros casos había solamente un integrante en una categoría, que fueron varias categorías donde hubo 2 y me parece que 2 categorías con un solo integrante. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Y esto es una sugerencia para darle rigor a la categoría. Muy simple. Solamente hay 3 personas concursando para ganar el oro, la plata o el bronce
en este deporte, en esta categoría, y yo agarro y digo, bueno, para hacer, valiéndonos de que sean 20 puntos, para lograr el bronce hay que llegar a un mínimo de 14 puntos. Para hacer plata hay que llegar a un mínimo de 16 puntos. Y para llegar al oro tienen que tener de 18 en adelante. Y así le doy muchísimo más rigor al evento deportivo. Así realmente busco que el alumno, o en este caso el pequeño deportista, trate de avanzar, trate de crecerse mucho más ante esto que es una competencia que después que se realizó ya yo me había enterado que tenía una segunda parte en otro estado, es decir, que busca rankear a través de puntuación, busca rankear para poder participar en otro evento en otro estado. Estas son pequeñas cuestiones que pienso deben de analizarse muy bien a la hora de hacer una competencia como esta, que es una competencia deportiva. Ya les digo, me encantó ver el entusiasmo de las pequeñas deportistas también, ver cómo se crecieron, vi pues por supuesto algunos pequeños errores, cómo crecían en los errores y sobre todo en la parte que a mí más me concierne, vi la necesidad de que sean atendidos, en este caso específico, por técnicos del arte danzario. ¿Para qué? Para avanzar mucho más dentro de esta disciplina deportiva y aparte de ello, para realmente que se vea un trabajo mucho más serio. Hasta ahí el comentario del día de hoy, espero que les haya gustado. Estábamos hablando específicamente de una competencia de patinaje artístico. Bien, ¿en dónde? En México. ¿En dónde? En el estado de Campeche específicamente. Esto lo puede traspolar quizás a otros estados y de la misma manera lo puede traspolar a otros países. Hasta aquí el comentario del día de hoy. Nos vemos mañana. Espero que les haya gustado un poquito, aunque usted crea que no, tiene que ver mucho con el arte danzario. Y los invito a suscribirse al canal. También puede dejarnos un comentario, un like, hacernos una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Muchas gracias.